Son las primeras consecuencias visibles del estado de alarma. Desde hoy ya están en vigor todas las recomendaciones y las obligaciones que ha estipulado el Gobierno central para frenar el coronavirus. Buenas tardes, ya han visto que las calles están hoy desérticas. Es domingo 15 de marzo de 2020 y hoy comienza ese confinamiento flexible que se ha decretado en todo el país. Aquí en Castilla y León el principal foco de infección lo encontramos en Burgos, donde hoy se contabilizan 2 fallecidos más. Sandra Martínez. Muy buenas tardes. Son las nuevas víctimas mortales por coronavirus. Se trata de 2 hombres de 90 y 93 años que han fallecido en Burgos. En total son 4 víctimas mortales y el número de casos positivos en la provincia alcanza los 119. Pues para coordinar todas las actuaciones en esta situación inédita en nuestro país, hoy Pedro Sánchez mantiene una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos. Desde aquí, Fernández Mañueco insiste en que la Junta pone a disposición todos los recursos del Ejecutivo Regional. De hecho, estamos a la espera de la comparecencia de Mañueco después de esa reunión. Y hoy también, reunión extraordinaria del Comité de Coordinación de Defensa. Sobre la mesa, como no, las medidas del estado de alarma. Álvaro Lúa, Madrid. Sí, una reunión que continúa a estas horas aquí en el Ministerio de Defensa, en el que está presente la ministra Margarita Robles, acompañada del jefe del Estado Mayor de la Defensa, la unidad de mando y control, el jefe y también el general jefe de la unidad militar de emergencias. El objetivo es saber si se van a movilizar o no esos 130.000 activos que tiene el ejército en nuestro país. Hay que huir de las aglomeraciones también aquí en las iglesias o en los tanatorios. Son situaciones inevitables también en crisis, pero hay que mantener las distancias y extremar las medidas sanitarias. Hemos amanecido con cielos poco nubosos, pero la situación está cambiando. Vamos a tener una tarde de nubes y algunas precipitaciones que podrán ser en forma de nieve a partir de los 700 o 900 metros. Ya lo han visto, era el silencio que domina en las calles. En Salamanca, agentes de la Policía Local y Nacional paraban esta mañana todos los coches que circulaban por el centro de la ciudad. A los conductores se les pregunta dónde se dirigen para comprobar que esos desplazamientos son estrictamente necesarios. Deme su carnet. Ahora mismo. Va a ser usted el primer multado. Esto se cree que es un cachondeo. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de todo. Y no se puede pasear, que lo sepan. No se puede pasear. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Por el pase puede ir. De paseo no. No es ningún cachondeo, lo acaban de ver, es el primer multado en Salamanca. El estado de alarma implica que se limita la circulación y solo se puede salir de casa en 8 supuestos: para trabajar, adquirir productos de primera necesidad o para cuidar a personas mayores, por ejemplo. Queremos resolver, antes de nada, algunas de las dudas más frecuentes. Todos los ciudadanos deben permanecer en casa salvo en estos 8 supuestos: ir al trabajo, comprar alimentos o fármacos, recibir asistencia sanitaria o retornar al hogar. También se permiten desplazamientos para cuidar de personas mayores, enfermas o dependientes, acudir al cajero o por causas justificadas o de fuerza mayor. En la práctica, esto significa que solo podrá salir una persona de casa para realizar las actividades que están permitidas. Por ejemplo, se puede ir a comprar el pan, a por el periódico, a por tabaco, o también se puede pasear al perro. También está permitido acudir a la peluquería, a la tintorería, a ópticas y ortopedias, que permanecerán abiertas ya que se consideran prioritarias por higiene.
Se puede ir a comprar comidas de mascotas o aparatos electrónicos. Estos dos tipos de establecimientos estarán abiertos. Además, se podrá pedir comida a domicilio. Los restaurantes permanecerán cerrados al público, pero pueden ofrecer este servicio y se podrá ir a echar gasolina. Dentro de las cosas que no se pueden hacer, queda prohibido salir a pasear, a correr o cualquier otro tipo de deporte, tanto de forma individual como colectiva. Por lo tanto, no se puede salir en familia ni con los niños y quedan prohibidos lugares de encuentro como los parques. Tampoco se puede ir a casa de un amigo ni realizar viajes de ocio, ya que solo se contemplan salidas justificadas. No se podrá renovar el DNI, salvo si es urgente, y todas las citas administrativas y jurídicas quedan anuladas. Pese a las restricciones, fíjense, una persona mayor con un respirador en la Plaza Mayor de Palencia, ciclistas haciendo deporte como si nada pasase, un hombre paseando por la orilla del río con una cerveza en mano o ancianos, incluso con andador, haciendo caso omiso a las obligaciones decretadas. El concepto salir de casa solo para lo imprescindible parece todavía no haber calado del todo. Y les insistimos, hay sanciones si se incumplen las medidas del estado de alarma. Empezarían con advertencias de las fuerzas de seguridad, pero las multas podrían ser desde los 100 euros hasta los 600.000 por desobediencia o resistencia a la autoridad. Incluso penas de prisión de 3 meses a 1 año, cárcel de 1 año, a los que se resistan o desobedezcan gravemente. Y estas son las imágenes de la videoconferencia entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos. Lo hacen, ya lo ven, a través de esa pantalla para garantizar una respuesta conjunta, urgente y necesaria al coronavirus. Por cierto, anoche se confirmaba que la mujer del presidente, Begoña Gómez, daba positivo por coronavirus. Pues a estas horas seguimos todavía pendientes, a la espera de la comparecencia del presidente de la Junta para valorar esa videoconferencia con el resto de autonomías y con el Gobierno central. La ministra Margarita Robles reúne hoy también al Comité de Coordinación de Defensa para saber en esa materia cómo hay que actuar. Volvemos a Madrid. Álvaro Elúa, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Una reunión que ha comenzado a las 12:30 del mediodía y que al parecer todavía continúa a estas horas, en la que está presente, además de la ministra, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, así como el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias y el jefe del Mando de Control. El objetivo es saber cómo coordinar la acción del Ejército contra el coronavirus y valorar los distintos escenarios que podrían plantear la movilización de hasta los 130.000 militares que existen ahora mismo en las Fuerzas Armadas españolas. Se podría movilizar ya la Brisar, la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, para colaborar en las acciones de los hospitales públicos de Madrid, acciones de triaje para poder valorar qué enfermos pueden acceder o no al hospital. Y mientras los casos de coronavirus en España se disparan, ascienden a más de 7.700. El COVID-19 deja 288 fallecimientos en nuestro país. Las comunidades más afectadas siguen siendo Madrid y Cataluña. Hemos visto ya los efectos de ese confinamiento en las calles de Castilla y León, pero quizás las imágenes más impactantes llegan desde Madrid, la ciudad que nunca duerme y que lleva ya días en estado de letargo, digamos. Álvaro, volvemos contigo. Sí, un estado que parece haberse perpetuado desde hace días. Hoy hemos visto mucha menos gente. Por ejemplo, estas imágenes del centro de Madrid, es la calle Castellana, sin apenas vehículos esta mañana, tampoco viandantes, y en lo que todo el mundo ahora fija sus ojos es en lo que pueda ocurrir con los hospitales privados que desde hoy mismo entran a formar parte del sistema contra el coronavirus bajo el mando del ministro de Sanidad. El objetivo es intentar desahogar los grandes centros públicos de Madrid que ahora mismo no dan abasto para atender a todos los enfermos. La recomendación que nos lanzan es la misma que ayer, es decir, si tienes síntomas, por favor, no acudas al hospital, ponte en contacto a través de la centralita, el número de teléfono de cada comunidad autónoma, pero lo importante es no saturar ahora mismo los hospitales.
Y 71 nuevos casos elevan hasta 292 el número de contagiados en Castilla y León. 9 personas han fallecido, en total 4 en las últimas 24 horas. 2 han superado el virus y han recibido ya el alta. 4 de las 9 víctimas mortales que se contabilizan en nuestra comunidad desde que comenzó la crisis del coronavirus las localizamos en Burgos, donde también hay una incidencia considerable del virus. Volvemos allí en directo. Sandra Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues el número de víctimas mortales por coronavirus en Burgos sigue aumentando. 2 nuevas víctimas mortales. Se trata de 2 hombres de 90 y 93 años que han fallecido en Burgos capital. En total ya son 4 víctimas mortales y el número de casos positivos en la provincia asciende a 119 y ninguno ha sido dado de alta. Y hoy en Burgos hemos podido ver largas filas en las panaderías, y es que tan solo pueden acceder al establecimiento de uno en uno y se atiende con mascarilla y con guantes. Y es que a pesar del estado de alarma y de la prohibición de salir a la calle, hay quienes siguen haciéndolo. Por eso la policía les está parando para que cumplan con esta cuarentena. El centro de Burgos está prácticamente, si no vacío, pero sin embargo en los parques hay quienes siguen saliendo para pasear, correr o simplemente sentarse para tomar el sol. Es una de las imágenes del día, filas para comprar el pan y trabajadores con mascarilla y guantes. Guantes, mascarilla, gel, toallitas, desinfectante, todo. Aquí tengo el líquido, los guantes no, pero vamos, sí, he puesto la ventanita esta para colgar. Los comercios cuelgan el cartel que anuncia que se les atenderá de uno en uno, una medida que los comerciantes aseguran que se está respetando. He puesto un aviso y, oye, de 2 en 2 o de 1 en 1 y lo respetan. Con los clientes habituales no hay ningún problema. Otra de las imágenes del día es esta, la policía patrullando la ciudad y mandando a la gente a casa. Aunque cueste creerlo, todavía hay quienes siguen saliendo a la calle y sobre todo a los parques. Hay gente que sí que parece que se lo toma un poco a broma. Yo, por ejemplo, de camino de casa al trabajo he visto gente corriendo, he visto gente paseando al perro, pero es que no tienes que pasear al perro, le tienes que bajar a hacer las necesidades y irte a casa. No salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario y bajo los puntos establecidos, y cumplir con las normas de higiene para evitar la propagación del virus. A partir de ahora y por norma, esta es la imagen que veremos de Burgos, calles y plazas vacías y donde el aire se toma desde la ventana o el balcón de casa. Y mientras los servicios de emergencias trabajan cumpliendo el protocolo. Esto ocurría en el barrio de San José, en Salamanca, donde los sanitarios desinfectaban a una mujer antes de subirse a la ambulancia. Tienen que saber también que en Castilla y León la Consejería de Sanidad ha suspendido temporalmente las consultas de atención primaria y las de especializada que no sean urgentes. También se aplazan las operaciones, las intervenciones quirúrgicas que no sean de primera necesidad. Roberto Núñez, León. Buenas tardes. Efectivamente ya se está empezando a comunicar la cancelación de todas esas citas. Se suspenden todas las consultas en los centros de salud y consultorios locales. Eso sí, se facilitarán algunas telefónicas para aquellas patologías que no puedan posponerse. También se habilitarán zonas para enfermos con afecciones respiratorias que, a pesar de las recomendaciones, sigan acudiendo a los centros de salud, aunque se insiste en que solo se haga en casos de extrema necesidad o de extrema urgencia. En cuanto a los hospitales, también suspenden todo tipo de actividad, desde la quirúrgica a pruebas diagnósticas o a consultas externas. Se irán después, cuando haya pasado toda esta situación, se irán de nuevo retomando las citas. Eso sí, se asegura que permanecen los servicios básicos como urgencias, UCI, cardiología u oncología. Esos servicios básicos se están asegurados. También intenta agilizarse la receta electrónica para la dispensación de fármacos. Pero todas las consultas que sean programadas y que sean reprogramables, es decir, que las podamos distanciar en el tiempo, esas se van a distanciar en el tiempo. También va a ser reprogramado aquellas citas que sean citas por revisiones que puedan esperar un tiempo. Y también aquellas pruebas diagnósticas que no sean pruebas diagnósticas imprescindibles para hacer un diagnóstico de trascendencia.
Y Cruz Roja tiene también durante estos días una dura tarea. Su servicio de teleasistencia llama a las personas vulnerables para tranquilizarlas y para darles información rigurosa sobre el coronavirus. Solo en Zamora harán más de 3.000 llamadas. Siempre han sido fundamentales, pero en estos momentos lo son más. Duplican e incluso triplican su trabajo para atender todas las llamadas que le llegan estos días. Estamos recibiendo llamadas diciéndonos que si esos síntomas son los del coronavirus, si es una gripe normal. Entonces se está derivando a la línea 900, estamos llamando a la línea 900 para ver si esos síntomas son reales y nada, si tenemos que acercarlos al hospital porque nos digan que tenemos que acercarlos o que sea, pues se les acercará. Porque este servicio de teleasistencia de Cruz Roja aumenta estos días sus agendas de seguimiento a las personas beneficiarias para la prevención de este virus. Que no salgan de casa, que tengan las medidas preventivas necesarias, que no cuiden de sus nietos, por favor, porque son grandes transmisores de la enfermedad. Siempre disponibles para ayudar y tender su mano, inciden en las recomendaciones y medidas necesarias. Aunque estén en el domicilio, se estén lavando constantemente las manos también, que es muy importante, que no utilicen mascarillas si no están enfermos, porque las mascarillas solamente es para las personas enfermas, y que se pongan guantes. También piden cierta calma y tranquilidad. Que tampoco entren en estado de crisis, que no tengan miedo. Más de 3.000 llamadas para tranquilizar y difundir medidas de prevención entre los más vulnerables. Mi mujer está, menos mal que está en el paro en este momento y se va a quedar con ella. Normalmente se ocupa una persona de ellos y seguiremos así. Pues se quedarán en casa, pero lo que es una verdadera hipocresía es que los trabajadores como vosotros, como yo, vayamos a trabajar y los niños se tengan que quedar en casa. La empresa donde trabajamos nos permite el teletrabajo, entonces nos iremos turnando. También va a ser difícil porque tenemos un niño de 3 y otro de 1 año. Pues es que desde mañana y durante los próximos 15 días, todos los alumnos, desde educación infantil hasta la universidad, tienen que quedarse en casa. Pero la cuarentena no es sinónimo de vacaciones, ni mucho menos. Estas 2 semanas tendrán que seguir estudiando y aprendiendo para no perder el curso. Así es un aula virtual. El teclado es la puerta de entrada y así son los nuevos profesores. Hola Peña, soy la ñ. Un alumno desde casa puede acceder a la plataforma online de contenidos como esta, por ejemplo, de la Consejería de Educación. Este es el aula virtual de mi instituto. Está dividido por asignaturas. Aquí los profesores cuelgan vídeos como este. La cuarentena por el coronavirus va a suponer un reto para toda la comunidad educativa. Hay muchas formas de aprender fuera de la escuela que tenemos que aprovechar. Yo creo que las familias tienen muchísimos recursos ahora en casa para apoyar un poquito más ese trabajo escolar, para ver una peli. Los profesores han puesto deberes y tareas. Según los expertos, los niños tienen que seguir en casa con la rutina, pero no recrear el mismo horario del colegio. Hacemos pues yo creo que un rato diario de no perder el ritmo del trabajo escolar. El trabajo en casa servirá para que los 15 días sin clase no tengan impacto en los alumnos. No pasa nada porque en realidad también el currículum tiene margen de maniobra. Si el cierre de los colegios se prolonga más de 3 meses, entonces el aprendizaje sí podría estar comprometido. Con el estado de alarma en España, el miedo aflora aún más rápido entre parte de la población, así que los consejos de los expertos, de los psicólogos, se hacen indispensables, tanto que muchos ya ofrecen consulta telemática. Nos dicen que lo fundamental es mantener la tranquilidad y no generar una psicosis colectiva. En la calle, en el trabajo o por redes sociales no se habla de otra cosa. El coronavirus provoca miedo en gran parte de la población. Bueno, interrumpimos la información porque ahora sí escuchamos las palabras de Alfonso Fernández Mañoco, del presidente de la Junta, después de mantener una videoconferencia con Pedro Sánchez. Le escuchamos. Muy buenos días. Tras la celebración de la conferencia de presidentes, celebrada esta misma mañana por videoconferencia, quiero informarles a todas las personas que nos están siguiendo de las distintas cuestiones que he trasladado al presidente del Gobierno de la Nación y al resto de presidentes de comunidades autónomas. En primer lugar, reiterar la plena lealtad de Castilla y León con el Gobierno de la Nación y con las autonomías para hacer frente a la propagación del coronavirus de forma coordinada. La Junta de Castilla y León
y el Gobierno que yo presido estará a disposición y al servicio del interés de la nación para proteger a los ciudadanos con todos sus recursos humanos y materiales. En este sentido, tengo que decir que hemos pedido al presidente del Gobierno medidas de confinamiento social, de restricción máxima de movimientos, proteger a los profesionales sanitarios y que, por tanto, necesitamos el material. Todas las medidas que tome el Gobierno en esta línea contará con el apoyo incondicional de la Junta de Castilla y León. Desde nuestra comunidad autónoma, como saben ustedes, estamos implicados con todos los instrumentos que tenemos como objetivo para combatir esta pandemia y con las medidas que sea necesario aplicar. Desde Castilla y León estamos respondiendo y vamos a responder a esta situación. En segundo lugar, tengo que decir que considero oportuno recordar que el viernes el Consejo de Gobierno, a través de una carta que envié al presidente del Gobierno de España, ya solicitamos el estado de alarma para nuestra comunidad autónoma. El presidente del Gobierno tomó la decisión de declarar el estado de alarma para todo el país. Es conveniente agradecer, por tanto, al presidente y al Gobierno de España esta decisión. Estos, desde luego, son las primeras reflexiones, pero, desde luego, es fundamental insistir en las medidas de confinamiento social, es decir, que la gente se quede en casa. Este es el principal objetivo para evitar la propagación de este virus, que todos debemos esforzarnos en cumplir esta medida y, por tanto, todos debemos incidir y poner cada uno nuestro empeño para cumplir con esta medida, que es que las personas, la gente, debe permanecer en sus casas. Por eso le he pedido al presidente del Gobierno la restricción al máximo de la apertura de comercios que no sean esenciales, que se reduzca el transporte público colectivo lo máximo posible y también le he pedido que los lugares de culto sean cerrados. En este sentido, invitamos a las autoridades religiosas a que tomen las medidas orientadas para el cierre de estos lugares de culto. Vamos a adoptar medidas más restrictivas respecto de nuestra propia competencia del transporte público colectivo y vamos a recomendar a los ayuntamientos que sigan nuestra propia recomendación, que es más restrictiva que la del propio Gobierno de España. Desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando también intensamente desde el primer momento, lo saben ustedes, en distintos ámbitos, empezando, por supuesto, en el ámbito de la salud pública y en el ámbito sanitario. Hemos instado, muchos presidentes han instado la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales, incrementando los suministros. Es urgente que el Gobierno tome medidas en esta materia. Decir que Castilla y León hemos tomado nuestras decisiones, pero fue el Ministerio quien se encargó de la compra centralizada y la distribución a todas las comunidades autónomas. Por tanto, creo que es fundamental ese material que tiene que proteger a los profesionales sanitarios que están en la primera línea de defensa de las personas. Es urgente, porque nuestra prioridad son las personas. Nuestra prioridad, especialmente en una comunidad como la nuestra, son las personas mayores, porque son las personas más vulnerables y son las personas de mayor riesgo. Es necesario todos los medios posibles para aumento y atender la asistencia sanitaria. También es oportuno articular desde el Gobierno de la Nación recursos presupuestarios adicionales para las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos sanitarios derivados de esta pandemia. También les informo que he dado orden al consejero de Fomento y Medio Ambiente para la activación del nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, denominado PLANCAL. Es imprescindible para proteger especialmente a las personas que las medidas y restricciones que establece el estado de alarma, desde luego sean cumplidas. En el apartado económico y laboral,
he solicitado al Gobierno de la Nación el apoyo a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos, a aquellos sectores especialmente sensibles al sector productivo y que puedan verse perjudicados por estas decisiones. Y tenemos que tener, como digo, una especial atención para las pymes y los autónomos, los trabajadores de estos sectores especialmente afectados. Hemos acordado esta mañana, se ha acordado que la ministra de Hacienda, en colaboración con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, se empiecen a reunir por videoconferencia para adoptar las medidas que garantice, por un lado, el aseguramiento de todas las decisiones que tenemos que adoptar y, por otro lado, para que empiecen a trabajar en un modelo económico de recuperación de nuestro país. Desde el Gobierno que presido vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y vamos a continuar pidiendo la implicación de toda la sociedad para combatir la pandemia y volver a la normalidad cuanto antes. Todas las personas, insisto, todas las personas deben actuar con responsabilidad. En primer lugar, para protegerse a sí mismas y, en segundo lugar, para proteger a los demás. Cuanto antes cambiemos los hábitos, cuanto antes nos adaptemos a esta situación, antes volveremos a la normalidad. Estamos viviendo una situación de especial gravedad y es necesario, por un lado, la solidaridad, pero por otro lado también la comprensión y la implicación de todas las personas de Castilla y León. Y agradezco de antemano a toda la población de nuestra comunidad autónoma, a cada persona, a cada familia, a cada trabajador, su contribución a los efectos de para que los efectos de la pandemia sean los menores. Soy consciente de que esto va a suponer un gran sacrificio personal, social y económico, pero también quiero expresar mi apoyo y mi reconocimiento a todas las personas que están trabajando desde el primer día y que van a poner todo de su parte, incluso su riesgo personal, para permitir que las medidas excepcionales puestas en marcha nos saquen de esta situación. Quiero hacer un reconocimiento especial a los profesionales de la sanidad. Ayer tuvimos la oportunidad de comprobar la solidaridad de las personas de Castilla y León. Pero no me quiero olvidar de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de protección civil, de otro personal como las farmacias, estancos, tiendas de alimentación, gasolineras y demás establecimientos que tendrán que estar abiertos para que la comunidad autónoma, para que España siga funcionando. También agradezco el esfuerzo a los trabajadores, a los empresarios de los sectores que van a seguir continuando con su actividad con medidas excepcionales para la seguridad. Su trabajo es fundamental para garantizar, como he dicho ya, la garantía de la distribución de los productos farmacéuticos, sanitarios, del abastecimiento de la propia alimentación. Quiero agradecer el trabajo, la dedicación de las alcaldesas y alcaldes, de las presidentas y presidentes de la Diputación, del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, su dedicación, que es fundamental también para que esta gestión sea eficaz. Y de la misma manera quiero agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, con quienes cuento para tomar las mejores decisiones por el bien común. Concluyo enviando un mensaje de confianza. Vamos a superar este desafío de salud pública en el plazo más breve posible y en las mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer todos juntos. Muchas gracias. A continuación, pasamos a las preguntas. Contestaré, en primer lugar, las preguntas. Luego seguirá la consejera de Sanidad y el vicepresidente de la Junta, que están acompañándome a distancia para cumplir con las recomendaciones de los profesionales. Cuando quiera. Comenzamos entonces. Marga Enríquez, de Radio Nacional de España. ¿Han estudiado la posibilidad de ampliar horarios de farmacias y supermercados? Consideramos que hay un horario amplio en este sentido y de lo que se trata es de que las personas de nuestra comunidad autónoma actúen con responsabilidad. Va a haber tiempo suficiente. Se garantiza el abastecimiento de los medicamentos y el abastecimiento de los alimentos. Y agradezco, vuelvo a insistir, en ese caso, por un lado, el trabajo de
las personas que trabajan en las tiendas de alimentación y de las farmacias y, por otro lado, el comportamiento cívico de la población de Castilla y León. Félix Oliva, de Tribuna Grupo. ¿A qué servicios de Castilla y León afectará la reducción anunciada de comunicaciones de tren y por carretera? Bueno, afectará lógicamente a los servicios del Estado, por un lado, del tren y autobús de las concesiones del Estado. En Castilla y León tengo que anunciar que se publicará en el día de hoy una orden que va a establecer también una reducción del 75% del servicio de transporte metropolitano e interurbano, con medidas de ocupación máxima de cada autobús de un 25% como máximo de las plazas y cumpliendo las medidas establecidas para la separación entre viajeros. Vamos a recomendar a los alcaldes que tengan transporte urbano colectivo que en la responsabilidad de sus competencias adopten el criterio más estricto que tenemos, que decidimos, que otorgamos, que decretamos desde la Junta de Castilla y León, como digo, más estricto que el del Gobierno de España, porque hemos podido comprobar que es una medida profundamente eficaz en este sentido. Y a la población de Castilla y León que no use el transporte público, salvo cuestiones de urgente y extrema necesidad. Continuamos. Felipe Ramos, El Mundo de Castilla y León. ¿Qué le parece la actitud irresponsable de la gente de Madrid que ha venido en avalancha a Castilla y León? ¿Existe un temor especial a contagios en lugares como Las Navas del Marqués, Segovia o Soria por este motivo? Bueno, lo que tengo que hacer es, o mejor dicho, insistir en el llamamiento a toda la población, esté donde esté, que se queden en sus casas, que solo vayan en cuanto a las recomendaciones que se ha hecho por parte de las autoridades competentes. Creo que tenemos que mirar desde hoy hacia adelante y nuestra recomendación, vuelvo a insistir, es que se restrinja al máximo los movimientos y que las personas, insisto, se queden en sus casas. Es lo que se ha recomendado por todas las autoridades sanitarias, empezando por la propia consejera de Sanidad y su equipo en este ámbito de salud pública. Roberto Mallado, Onda Cero. Las medidas recomendadas por la Junta son más duras que las proclamadas en el estado de alarma. ¿Se plantean tomar decisiones más restrictivas en cuestiones como el transporte? Lo hemos anunciado. Vamos a ser más restrictivos. Hemos pedido al Gobierno de España que sean más restrictivos. El decreto de alarma no nos permite suprimir totalmente el transporte público como el interurbano y el metropolitano, como hubiera sido nuestro deseo. Lo hemos restringido al 75% y dentro de esa restricción del 75%, una restricción de ocupación solo del 25% con separaciones dentro del propio autobús, exigiendo a las concesionarias las medidas de desinfección y recomendando una vez más a la población en general que solo utilice el transporte urbano o metropolitano o interurbano colectivo en casos de extrema y urgente necesidad. Laura Ríos, Cadena COPE. ¿Con qué medios se va a controlar la entrada de ciudadanos procedentes de otras comunidades? Bueno, la comunidad autónoma lo que está es recomendando que la población se quede en sus casas. Esa es una competencia que le corresponde al Ministerio del Interior, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. ¿Qué va a pasar con los funcionarios de la Junta y de los ayuntamientos si tienen que ir todos al trabajo? ¿Van a hacer teletrabajo o se va a establecer un sistema de guardias? Mañana tienen que acudir todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León a su lugar de trabajo y mañana tendrán conocimiento de quién debe volver a su casa para cumplir con las medidas de confinamiento social y quién tiene que quedarse en su puesto de trabajo por determinarse que es de extrema y urgente necesidad. Decir en este sentido que nos estamos poniendo en contacto con ayuntamientos y diputaciones provinciales para que adopten medidas en este sentido y también que garanticen aquellos servicios esenciales, tales como la policía local, los bomberos, los servicios de atención de abastecimiento de agua a la población, de electricidad, etcétera. Montse Serrador, ABC.
¿Qué le parece la actitud de Torra y Urkullu? Mire, yo creo que en el día de hoy no se trata de valorar a un presidente de comunidad autónoma u otro. Se trata de cerrar filas detrás del Gobierno de España. Todos somos España, todos somos Estado, todos tenemos un desafío, nuestra prioridad son las personas y todos cumplimos con ese objetivo y con ese desafío. Santiago González, de SPC Promecal, insiste en una cuestión en parte respondida. El decreto del Gobierno no suspende el transporte urbano, lo que sí había hecho la Junta. ¿Cómo queda ahora, después de que ya el Ayuntamiento de Valladolid haya vuelto a la normalidad? ¿La decisión queda en manos de los ayuntamientos? La decisión queda en manos de los ayuntamientos. Vamos a recomendar a las alcaldesas y alcaldes que tengan transporte urbano colectivo que adopten las medidas más restrictivas que hemos adoptado por parte de la Junta de Castilla y León. Creo que es la medida más correcta y adecuada. Eugenio de Ávila, de El Día de Zamora. Hay mucha preocupación por los trámites administrativos. ¿Se van a alargar los plazos de entrega de solicitudes de oposiciones, de inscripción al paro, etcétera? El decreto de alarma responde a esa pregunta. Los plazos administrativos se suspenden durante el tiempo que dure el propio estado de alarma. Raúl Mata, La Razón. Como no va a haber Semana Santa, ¿se han planteado suspender las vacaciones escolares esos días para recuperar algo de clase presencial? Vamos a ver, estamos hablando de 15 días. La Semana Santa empieza podríamos decir técnicamente, el 3 de abril. Estamos, por tanto, esperando a que veamos cómo evolucionan los acontecimientos a lo largo de estos 15 días y a partir de ahí ya tomaremos medidas. Estamos trabajando para todos los consejeros de Educación y, por supuesto, la consejera de Educación de Castilla y León está trabajando para ver cuáles son las medidas que se tienen que adoptar en el futuro. Tamara Hernández, de E-Radio Castilla y León. El sector del taxi está desconcertado. No sabe bien si debe o no debe salir y si se les va a pedir medidas como en Madrid, por ejemplo, con el traslado de sanitarios. El transporte, o mejor dicho, el taxi, es una competencia municipal. Tienen que ser los ayuntamientos los que tomen la decisión. A lo largo del día de hoy nos pondremos en contacto con los propios ayuntamientos para valorar esta situación y que se informará, por supuesto, al sector del taxi. Manuel Rodríguez, Cadena SER. Ante las demandas de los sindicatos sanitarios de potenciar la asistencia, ¿cómo se explica la reducción de citas en el medio rural y la suspensión de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en los hospitales? Bueno, eso creo que ya es una pregunta para la consejera de Sanidad. Sí tengo que decir, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, estuvo en contacto con la ministra, él y varios miembros de su equipo, con la ministra de Administración Territorial, Carolina Darías. Desde el momento que conocimos el positivo de Carolina Darías, la ministra, él y las personas que estuvieron en esa reunión, se adoptó el criterio de que se quedaran en cuarentena en su propia casa. El consejero de Presidencia se ha hecho la prueba del coronavirus al encontrarse mal a lo largo de la tarde de ayer y ha dado positivo en coronavirus. Continúe. Era solamente que antes de dar paso a la consejera le vamos a hacer una pregunta a usted. Sí. Decir que el consejero está en aislamiento en su propia casa, como digo, en cuarentena desde hace unos días y ya está aislado en su propia habitación, alejado de su propia familia. Le deseamos a él y a todos los enfermos de coronavirus la pronta recuperación. Y el resto de miembros que estaban en contacto con él, pues están, como digo, en cuarentena. Mañana lunes tendremos Consejo de Gobierno, lo haremos adoptando el criterio de videoconferencias para tomar medidas importantes que ya relataremos mañana. Bien, pues vamos con esa pregunta. Óscar, de la agencia EFE. ¿Qué propuestas va a llevar Castilla y León a la sectorial de Hacienda? Bueno, en estos momentos está trabajando el consejero de Economía y Hacienda con todo el equipo económico, el consejero de Empleo e Industria, el consejero de Industria,
el consejero de Agricultura y Ganadería y el consejero de Cultura, que tiene responsabilidades en el ámbito económico también. Ahora es pronto para hablar de esas medidas. De acuerdo. Damos paso a la consejera, entonces. Buenos días. No, no es necesario. Era cómo se explica la reducción de citas en el medio rural y la suspensión de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en los hospitales. Bueno, esto es una cuestión de prioridades y de reorganización y replanificación. Las citas en atención primaria pasan de ser citas presenciales a demanda a ser citas telefónicas. Es decir, que una persona que necesite a su médico de familia, a su pediatra, a su enfermera, puede pedir cita con ellos, pero la cita se hará vía telefónica. Valorarán los profesionales qué problema tiene y, en el caso de que fuera necesario, se atenderá o en el centro de salud con las debidas medidas de protección o en su domicilio. En el caso del RECIL, es decir, la receta electrónica, lo que se hace es el paciente llama por teléfono, contacta con sus profesionales, dice lo que necesita, se actualiza automáticamente y a las 48 horas las personas pueden recoger sus medicamentos en las diferentes farmacias. Y, en tercer lugar, todas las actividades que sean evidentemente urgentes y no demorables serán atendidas en el centro de salud y con las debidas medidas que hemos establecido de circuitos en cada uno de los centros de salud. En cuanto a los hospitales, lo que se hace es estamos en un estadio diferente, estamos en una situación de alarma y, por lo tanto, lo que hemos hecho es el plan de contingencias de hospitales, adaptando cómo tenemos que hacer que el sistema esté organizado para seguir dando respuesta a aquellas enfermedades prevalentes y graves que tenemos que seguir dando respuesta, y a los pacientes que tienen coronavirus. Y esto lo que supone es que algunas de las citas programadas serán reprogramadas, tanto en pruebas diagnósticas, tanto en consultas relacionadas con citas de revisiones y demás, y todas, pero serán reprogramadas. Aquellas que no sean reprogramables, es decir, que necesitemos dar una respuesta rápida porque el problema es un problema importante, se seguirá haciendo. Bien, Raquel Abad, Europa Press. Este sábado veíamos cómo se instalaban carpas y casetas en las inmediaciones de los hospitales Río Ortega y Clínico de Valladolid para establecer un triaje previo y evitar el colapso sanitario. ¿Se va a extender esta medida al resto de hospitales de la comunidad? ¿Cuándo va a comenzar a funcionar y a qué síntomas se van a dar preferencia? Bueno, vamos a ver. El sistema, lo que está claro es lo que se ha repetido ya en múltiples ocasiones, la mejor medida. La medida que de verdad puede parar esto es la medida de contención, de cuarentena social. Esa es la mejor medida, pero seguiremos teniendo problemas. Si somos capaces de contener, evidentemente a lo mejor no necesitamos utilizar estos recursos, pero queremos estar preparados. Y estar preparados significa ya construir el posible escenario en el cual necesitemos utilizar este tipo de recursos que se va a instalar en todos los hospitales. Y ahí lo que hace es una distribución entre las personas que acuden al hospital por un problema infeccioso versus las que acuden por otro tipo de problemas, y dentro de los problemas infecciosos los circuitos que se tienen que establecer. Entonces, lo que trata es de, antes de entrar al propio hospital, que tengamos un triaje previo para poder dirigir bien los diferentes tipos de urgencias que se puedan plantear. Alba Camazón, del diario.es. Trabajadores del 012 aseguraban ayer que no se les había informado de que también atenderían llamadas relativas al coronavirus. ¿Les han informado ya? ¿Se les ha formado al respecto? ¿Los usuarios podrán llamar al 900-222-000 y al 012 indistintamente? El 012 no es un teléfono de gestión de urgencias sanitarias. El teléfono que está establecido es el teléfono para el coronavirus, que es el 900-222-000. Y para las emergencias en general, independientemente no coronavirus, es el 112. Ambos servicios, los que tienen que dar respuesta, están siendo permanentemente reforzados y formados para mantener la respuesta adecuada. Antonio Vega, de iLeón. Ante la suspensión de consultas sanitarias y el uso de la cita previa telefónica, ¿cómo tienen que proceder los enfermos crónicos que requieren una atención continuada? ¿No temen un colapso de líneas?
Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, los pacientes que están a domicilio, los pacientes que tienen determinados problemas van a seguir siendo atendidos de la misma manera. Lo que sí que nosotros vamos a poner la consulta telefónica inicial para saber esa persona que está en domicilio, esa persona crónica que necesita algo, vamos a intentar saber ya porque nos llamen ellos o porque les llamen de manera programada los propios profesionales, intentar saber cuál es su estado de situación, pero evidentemente nos vamos a seguir preocupando y ocupando de los pacientes crónicos, de los pacientes inmovilizados a domicilio, de los pacientes que tienen problemas importantes. Nuestra atención al coronavirus no nos va a distraer de la atención que necesitan y precisan nuestros otros pacientes, y por eso tenemos que tener organizado el sistema para seguir dando la atención adecuada a ambas situaciones. La línea 900-222-000 está siendo permanentemente reforzada porque es verdad que ha habido un repunte importantísimo del número de llamadas y evidentemente es lo que queremos que suceda, porque lo que tenemos que hacer es, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, es quedarnos en nuestras casas y solamente ir al hospital cuando los problemas son graves y si es posible, siempre que sea posible, mediante alguien que nos haya aconsejado desde el teléfono lo que tenemos que hacer. Martín Díez, de la Gaceta de Salamanca. En caso de necesidad, ¿se podría utilizar el nuevo hospital de Salamanca, aunque no esté en funcionamiento? En caso de necesidad, vamos a utilizar absolutamente todos los recursos sanitarios a nuestro alcance. Los que están en este momento sin uso, los que están siendo usados pero no en su totalidad y, desde luego, públicos y privados. Y he de decir que tanto profesionales como recursos privados se han puesto ya en contacto con nosotros para decir que podemos disponer de ellos. Vamos a utilizarlo todo si lo necesitamos. Gracias. Hemos terminado con las preguntas recibidas. Tres y 17 minutos de la tarde acaba la comparecencia tanto del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañuco, después de mantener esa reunión por videoconferencia con otros presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez, y después de la consejera de Sanidad, de Verónica Casado. Les resumo, si les parece, muy brevemente todo lo que ha dado de sí, aunque en próximas citas informativas se lo vamos a ir desgranando. El mensaje de Alfonso Fernández Mañuco, del presidente de la Junta, ha insistido constantemente en que es necesario, es indispensable quedarse en casa. Y por eso, de hecho, han pedido al Gobierno central medidas de confinamiento social y más restricción para los movimientos. De hecho, en lo que a la Junta compete, ha dicho Mañuco, ellos restringen más que el Gobierno de España aquí en Castilla y León. El transporte público queda reducido a la mínima expresión y piden también que se cierren las iglesias por completo en Castilla y León Televisión. Demandas también de presupuestos adicionales para las comunidades autónomas y la activación del nivel 2 del Plan de Protección Civil. Llamada a la responsabilidad, agradecimientos también del presidente de la Junta y, por último, también algo que sabemos que les preocupa especialmente a ustedes y en lo que ha insistido la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado cómo se va a gestionar la suspensión o el aplazamiento tanto de consultas en atención primaria como en las operaciones quirúrgicas. Bueno, pues en principio serán atendidas telefónicamente esas consultas de atención primaria, pero si es necesario, el paciente puede desplazarse hasta el centro de salud, hasta el hospital, si es urgente o si es un enfermo crónico, por ejemplo. Les insistimos que en próximas citas informativas les ampliaremos esta información. Seguimos con otras noticias porque es necesario y por eso se obliga, como saben, a cerrar temporalmente muchos establecimientos comerciales. Los autónomos, la mayor parte de ellos pequeños comerciantes y hosteleros, han detenido su actividad desde hoy.
Los autónomos ya han echado cuentas. En 2 meses en el conjunto del país la repercusión económica para el sector podría alcanzar los 15.000 millones de euros. En Castilla y León hay 192.000, el 40% pertenecen al comercio tradicional y el 15% son hosteleros. Todos ellos han tenido que cerrar sus negocios. La disminución de ingresos es cero, o sea, no bajamos a un 50-60%, es cero, y esto si se alarga un poco el tiempo va a haber unos cierres muy grandes. Exigen explicaciones y medidas. Eliminar la cotización desde el primer momento, no estamos generando ingresos, que no podemos tener mucho más gastos. Parte del IBI también había que una exención, no sé si eliminarla del todo o no, estamos valorando un poco ahí, ¿no? Toda la gente que tenemos empleados a nuestro cargo, pues hace un tipo ERTE, que es lo que se está mirando, es un expediente de regulación temporal. Proponen también préstamos al 0% para un sector que resultará especialmente perjudicado por las características de una comunidad, Castilla y León, despoblada y envejecida. La gente se coge miedo y se nos mete en casa, tendremos un problema muchísimo más grave que en otras zonas que hay más gente joven. Hablan de una incertidumbre y de consecuencias más que preocupantes. Bueno, ya se sabía, pero desde anoche quedó perfectamente aclarado. No son días para hacer turismo, no estamos de vacaciones, aunque sea fin de semana, aunque haga buen tiempo o aunque no se trabaje. Nosotros hoy hemos querido ir en busca del turista y no sé si lo has encontrado. Natalia Fernández, Segovia. Buenas tardes. Ni rastro de turistas y las personas con las que nos hemos cruzado por la calle se pueden contar con los dedos de una mano. Además, nos han asegurado que o bien han salido a por el pan o a pasear al perro y en breve volverán a sus domicilios. Nosotras nos encontramos en la calle Real, una de las calles más céntricas de la ciudad de Segovia y que normalmente está abarrotada de gente. Pues ya ven, a estas horas no hay ni rastro de personas. Una situación que se ha repetido en todas las calles de la ciudad y también en todos los monumentos. Arrancamos la primera jornada del estado de alarma y Segovia nos deja imágenes atípicas. Visitamos algunos de los puntos con más afluencia de turismo durante todo el año y el resultado es este. El acueducto desértico, ni rastro de los grupos de turistas que se agolpan para retratarse con el monumento romano. Siguiente parada, la catedral, y la imagen es la misma, ni un solo turista. Una oportunidad única para escuchar el repique de las campanas, como nunca antes se ha podido hacer. También llama la atención los establecimientos cerrados, sillas y mesas apiladas, y es que, hasta nuevo aviso, se acabó el vermú en la Plaza Mayor. Continuamos nuestro camino por una de las calles más abarrotadas durante cualquier momento del día, la calle de Aoíz. Prácticamente imposible transitar por ella. Hoy, este es el resultado. Así llegamos al Alcázar, cerrado y con una tranquilidad poco típica de este monumento. Pero si nos alejamos un poco de la ciudad y nos vamos hasta el Real Sitio de San Ildefonso, palacio cerrado y tan solo rompe el silencio el cantar de los pájaros. Y en la mayoría de los casos los servicios litúrgicos ya han quedado suspendidos, también las misas dominicales. Las iglesias han cerrado sus puertas, además se han aplazado bodas o comuniones. Ustedes siempre pueden seguir la Eucaristía a través de nuestra cadena cada domingo. Ana Agustín Ávila, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde este domingo todas las iglesias de la diócesis de Ávila permanecerán así, como la que tenemos a mi espalda, cerradas ante la situación de emergencia que estamos atravesando. En un comunicado emitido ayer por el Obispado de Ávila se daba cuenta de esta medida excepcional por la que se suprimen todos los servicios religiosos. El obispo también ha eximido a los fieles de cumplir con el precepto dominical y aconseja que se sigan todos los servicios a través de los medios de comunicación. Con respecto a otros servicios, como pueden ser los funerarios, también han quedado suspendidos. Las medidas para frenar la expansión del coronavirus han llevado también al cierre de todos los albergues del Camino de Santiago. En nuestra comunidad se ha establecido una red de puntos de información en las provincias de Burgos, de Palencia y de León. Buscan auxiliar en la medida de lo posible a los peregrinos que todavía estén en ruta. Manuel Domínguez, Ponferrada.
Buenas tardes, estamos a la puerta de uno de los centros de la red de guardia implementada a lo largo del camino francés en Castilla y León después del cierre de los albergues. Estamos a la puerta del albergue Nicolás de Flue de Ponferrada, que es uno de esos 10 puntos de la comunidad activados para dar soluciones a todos aquellos peregrinos que han podido quedar en situación de bloqueo, en especial los extranjeros, después de las últimas medidas adoptadas por la alerta sanitaria. Nos han comunicado que este tipo de atención no es continuado. Por ejemplo, hoy estuvieron a primera hora donde despidieron a un peregrino español al que por la noche le dieron cobijo y que ya acaba de abandonar el Camino de Santiago. En las últimas horas también desde aquí han atendido a 2 peregrinos italianos y a 1 colombiano, a los que han convencido de que lo mejor era abandonar el camino. Además de este punto en El Bierzo, hay otros en la comunidad, 3 en Burgos, en Belorado, Burgos y Castrojeriz, 3 en Palencia, en Fromista, Carrión de los Condes y Palencia, y 3 más en León, en Sagún, León y Astorga. Se estimaba que hace una semana había alrededor de 5.000 peregrinos en el Camino de Santiago. Hoy esa cifra ya se ha reducido, creen, a la mínima expresión. Y seguridad extrema en los tanatorios, el último eslabón de la cadena sanitaria del coronavirus. Las funerarias ya han recibido los protocolos para estos espacios con algunas medidas muy drásticas. Fernando Ortes, Soria, cuéntanos cuáles son. Hola, buenas tardes. En tanatorios como este, el municipal de Soria, la empresa concesionaria ya ha tomado la decisión de no velar fallecidos por coronavirus. En los demás casos serán los familiares los que decidan si celebran o no velatorios, en los que se recomienda mantener las distancias y evitar el contacto físico. Siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad, los trabajadores de funerarias y de tanatorios como este tienen que extremar las precauciones y utilizar equipos de protección individual. Hoy ha salido de la cárcel José Luis Erostegui Bidaguren, uno de los etarras que secuestró a Ortega Lara durante 532 días, entre los años 96 y 97. Erostegui es el último de los miembros del comando que sale de la cárcel tras cumplir 23 años de condena. El 40 aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente también se ha visto empañado por el coronavirus. El Ayuntamiento de Poza de la Sal, en Burgos, ha cancelado todas las actividades previstas para este fin de semana. Los que más conocían a Félix alaban su labor como divulgador y como agitador de conciencias, algo que nos vendría tan bien ahora. Carlos Andrés y Miguel Molina son 2 compañeros del divulgador burgalés Félix Rodríguez de la Fuente que trabajaron mano a mano con él. Ambos estaban en Alaska hace 40 años. Ese día, también para ellos, cambió su vida. Evidentemente no fue fácil para mí superar aquella pérdida. De hecho, me fui a América a vivir con indígenas. La perfección del trabajo era una obligación para Félix y su equipo, pero las envidias por parte de muchos de sus compañeros de profesión hacían que los recortes en material y en gastos fueran una constante en su última etapa de grabación. Él había tenido muchos problemas con su propia empresa porque esto iba para adelante. Y se pusieran como se pusieran, él salía. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía una serie de programas naturalistas que se vendían, que tenían éxito. Gracias a Félix se pudo salvar al lobo, al lince e incluso al águila real, pero desde su muerte, el mundo ha vuelto a cambiar. Las selvas están en unos porcentajes mínimos de lo que estaban. El océano está lleno de plástico, hay una isla de plástico en el Pacífico Norte. Pese a todos los intentos por difamar al naturalista, el legado de Félix y su figura sigue siendo, para muchos, de los más importantes de la historia. Esta fue la banda sonora a las 10 de la noche de ayer. Miles de aplausos desde ventanas y balcones como homenaje a los sanitarios. Un homenaje que se extendió al resto de héroes que con su trabajo están luchando contra el coronavirus y que se puso en marcha gracias a una iniciativa que se hizo viral en las redes sociales. Así se escuchaban en Salamanca, Valladolid, León, Burgos. En grandes ciudades como Madrid el estruendo era aún mayor. Y en San Sebastián, en el País Vasco, ocurría esto. Un agradecimiento para aquellos que consiguen que los enfermos se curen, que los productos de primera necesidad no sigan llegando, que residencias y hospitales estén limpias o que los ciudadanos estemos seguros. Para todos ellos, estos aplausos.
Y en Valladolid hemos encontrado una iniciativa que se repite en varios lugares de Europa. El grupo Siloé ha querido dar un concierto desde el patio de su comunidad para poner una nota positiva ante toda esta situación y que la música no deje de sonar por muy difícil que parezca ponerse todo. Con ellos les dejamos. Feliz tarde y en casa, por favor. Un cartel en el rellano y un patio interior como escenario. Estos vecinos hoy sí se han puesto de acuerdo para algo, escuchar desde sus balcones a Siloé. 24 horas estar en casa durante muchos días es mucha tela. Y bueno, pues dijimos, ¿por qué no bajamos las guitarras y hacemos unos temas para nuestros vecinos, ¿no? Guitarra, micro y amplificadores preparados. El problema es que la banda al completo no puede estar, todo lo contrario, tengo que estar solo porque ellos están en Madrid y no vienen para acá. Somos precavidos. Y un móvil para retransmitirlo en directo a través de Instagram. Y la gente nos ha dicho, no, queremos verlo y ver a los vecinos por si algunos tira algún huevo y tal. Ellos lo agradecen entre aplausos tras horas encerrados, pero las miradas más tiernas se las dedican sus hijos desde casa. De hecho, estamos haciendo esto para que la gente se asome a la ventana y se quede en su casa, para nuestra gente más cercana, pero para todo el mundo que se quede en casa, o sea que lo más importante es estar en casa. Música que ayuda en tiempos de cuarentena. Pasar un buen ratillo, ¿no? Y olvidarnos por un ratito de esto. Con notas que calman y letras que curan. Que perseguimos en el centro de un viejo salón. Yo quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en 4 tiempos y me invites tú a bailar. Has convertido el agua en vino.